Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablarles sobre el conteo de carbohidratos. El conteo de carbohidratos se usa especialmente en aquellos niños, adolescentes y adultos que usan insulina para el manejo de su diabetes. Puede ser diabetes tipo 1, tipo MODI, neonatal, y hay algunas diabetes tipo 2 que usan insulina. El conteo de carbohidratos se usa específicamente en aquellos pacientes que usan el esquema basal bolo, un esquema intensivo de insulina para poder controlar su diabetes. Este método está demostrado que mejora la calidad de vida, da flexibilidad en la elección de los alimentos que quiere el paciente y mejora el control glicémico si lo hacemos apropiadamente. Repasemos cómo se afecta la glucosa postprandial. La glucosa postprandial tiene un equilibrio entre la absorción y el clearance o la desaparición de la glucosa. Esta absorción de glucosa está dada principalmente por los carbohidratos que ingerimos en los alimentos y el clearance está dado principalmente por la secreción de insulina que es estimulada por la cantidad de carbohidratos ingerida y la acción en los tejidos de esa insulina para poder tomar esos carbohidratos. A veces la grasa y la proteína pueden afectar la absorción de los carbohidratos. Tenemos otros factores que nos pueden afectar esta absorción de carbohidratos, pero principalmente es la cantidad de carbohidratos que ingerimos lo que va a determinar la secreción de insulina y para poder mantener este equilibrio. La absorción de los carbohidratos, como le digo, tiene que ver con la cantidad, pero también tenemos el tipo de carbohidratos, simples, complejos, y esto es lo que nos determina lo que llamamos el índice glicémico, es decir, carbohidratos con fibra, carbohidratos integrales que tienen mucha fibra, van a tener un índice glicémico bajo y los que no tienen fibra van a tener un índice glicémico alto. Esto sencillamente quiere decir qué tan rápido entra la glucosa a la sangre. También tenemos la carga glicémica. La carga glicémica es el índice glicémico de ese alimento, es decir, qué tan rápido va a entrar, más qué cantidad de gramos tenemos por porción. Nos podemos comer 3 porciones, 4 porciones de un carbohidrato que tenga índice glicémico bajo y puede ser tener una carga glicémica mucho más alta que un índice glicémico, que un alimento que tenga índice glicémico alto y solamente una porción. La carga glicémica va a ser baja. Es decir, el tipo de carbohidrato, el índice glicémico y la carga glicémica están influyendo también en la absorción, pero no influyen en la dosis de insulina, influyen es en la forma en que yo debo administrar esa insulina. La dosis de insulina está determinada por la cantidad. Se absorbe el carbohidrato en el intestino, del estómago pasa al intestino a través del píloro y depende del vaciamiento gástrico. Es decir, que el píloro genera contracciones y da un paso más o menos de 1 a 4 kilocalorías por minuto. Es decir, que si yo tengo un alimento que es densamente calórico, se va a demorar en pasar. Y si tengo un alimento que no es tan calórico, pues va a pasar más rápido. También sabemos que esto es una dirección, se afecta bidireccionalmente. Si yo tengo estados de hipoglicemia, el vaciamiento gástrico se acelera. Y si yo tengo estados de hiperglicemia, el vaciamiento gástrico disminuye. Esto afecta la cantidad, esto afecta la rapidez con que entra el carbohidrato a la sangre,
pero no la cantidad de carbohidrato. Vuelvo y repito, la dosis de insulina depende de la cantidad. La forma como se administra la insulina depende de qué tan rápido se absorbe esa insulina. Tenemos varios ejemplos aquí de varios alimentos. Aquí tenemos papa, pan blanco, espaguetis y cebada. Aquí podemos tener los triángulos, son 0 carbohidratos, los redondos es una carga 25, los triángulos blancos de 50 y los circunferencias 100. ¿Esto qué quiere decir? Ejemplo para la papa. Miren, cuando consumimos 0 carbohidratos, aquí están los triángulos, ¿qué pasa con la glucosa capilar? No se eleva. ¿Qué pasa con la glucosa plasmática? No se eleva. ¿Qué pasa con la insulina? No se eleva. Cuando consumimos 25 gramos de carbohidratos de 25 gramos de papa, miren cómo se eleva la glucosa capilar, cómo se eleva la glucosa plasmática y miren cómo se eleva la insulina. Y si ingerimos 50 gramos, que son los triángulos abiertos, blancos, igual la glucosa se eleva, ambas, y la insulina se eleva más, porque hemos consumido más cantidad de carbohidratos. Y cuando aumentamos la carga a 100 gramos de carbohidratos, miren lo que pasa con la papa, se eleva mucho más los niveles de insulina. Es decir, que fisiológicamente, entre más carbohidratos consumamos, más insulina necesitamos, y esto vemos que esto es un perfil más o menos que se ve en 2 horas. Miramos el ejemplo del pan blanco. El pan blanco, lo mismo con las 3 cargas, 0, 25, 50 y 100. Mire lo que pasa con 100. Hay más insulina, pero entre 25 y 50 es poco la diferencia. Y mire lo que pasa cuando tomamos la carga de espaguetis. Lo mismo, mira. Pero mire que aquí 100 gramos de espaguetis inducen una liberación de insulina, pero no tan alta como el pan blanco. Aquí el azúcar no se eleva tanto y la glucosa capilar tampoco. Son 100 gramos de carbohidratos de espaguetis. ¿Esto qué puede estar pasando aquí? ¿Será el índice glicémico? ¿Será la absorción? Y miren lo que pasa con la cebada. Definitivamente, pues 100 gramos de carbohidratos no inducen liberación de insulina por ningún lado. Entonces, esto es simplemente para ilustrarles que dependiendo del carbohidrato y dependiendo de la cantidad de los gramos de carbohidrato, la absorción de este carbohidrato va a generar una respuesta de glucosa en sangre que va a generar una respuesta insulínica. El tratamiento ideal con insulina debe reproducir la secreción de insulina endógena. Aquí vemos en este eje los niveles de insulina y en este eje el tiempo. Y aquí podemos mirar los perfiles de la glucosa en plasma y aquí podemos mirar los perfiles de insulina de acuerdo a esa glucosa. Aquí coincide con el desayuno. Si yo consumo un desayuno, mi perfil de insulina se eleva, vuelve y baja. Llega el almuerzo, mi perfil de insulina se eleva, mi glucosa se eleva. Van sincronizados. Y la idea de la liberación de insulina es poder retornar la glucosa a sus niveles basales y evitar cargas hiperglicémicas postprandiales. Esto es lo que tenemos que imitar cuando nosotros estamos dando insulina a los pacientes con diabetes. Poder mantener una homeostasis de la glucosa y evitar esos perfiles erróneos de hiperglicemia postprandial. Entonces, ¿por qué contar carbohidratos? La dosis de insulina prandial, que es la que llamamos que se pone con el alimento, depende de la cantidad de carbohidrato que se ingiere y permite un mejor control glicémico, flexibilidad y calidad de vida. ¿Cómo contar entonces los carbohidratos?
calculando los requerimientos diarios de calorías del paciente. Es decir, ustedes ya deben saber cuántas calorías necesita un niño diariamente para crecer. Y de esas calorías totales, ustedes deben saber y ya debieron haber revisado que normalmente aceptamos que el 55% de esas calorías la fuente sea de carbohidratos. Y tenemos que distribuir ese 55% en el día. Sabemos que 1 gramo de carbohidrato proporciona 4 calorías. Es decir, que dividimos las calorías que nos dan entre 4 y eso nos da el total de gramos de carbohidratos. Y si lo dividimos entre las 3 comidas principales, podemos distribuir la cantidad de carbohidratos en cada comida. ¿Quién cuenta los carbohidratos? Tradicionalmente ha sido la nutricionista o el nutricionista. Tradicionalmente. Generalmente, en base a los requerimientos calóricos, el nutricionista hace lo que acabo de explicar. Requiere cuántas calorías el niño y lo distribuye al desayuno, refrigerios, almuerzos, refrigerios y cenas para que el niño cumpla con esos criterios, para que pueda crecer y además pone una dieta fija al desayuno, una dieta fija al almuerzo y una dieta fija a la cena. Pero también les dice que pueden tener una dieta flexible, es decir, les da opción 1, opción 2, opción 3, pero en esas opciones hay un total ya predeterminado de carbohidratos para el desayuno, para el almuerzo, para la cena y para los refrigerios. Y eso lo calculó la nutricionista y esa es la lista o esa es la famosa dieta que reciben los pacientes y se rigen a eso. Otra forma es el médico. El médico puede revisar los alimentos que trae el niño. El niño cuando viene a la consulta, ustedes le dicen a la mamá, hágame una agenda de los alimentos que consume normalmente al desayuno, al almuerzo y a la cena. Y ustedes hacen ese conteo. Ustedes revisan qué comió al desayuno, qué comió al almuerzo y qué comió a la cena. Y ustedes determinan el conteo de carbohidratos. El paciente es la otra opción. Enséñenle al paciente a reconocer carbohidratos, enséñenle al paciente a contar carbohidratos y el paciente es el que cuenta los carbohidratos. Entonces el paciente es el que le dice, no, yo cuento carbohidratos, yo me pongo una insulina de acuerdo a los carbohidratos que como. No nos olvidemos que la nutricionista o el nutricionista también puede enseñar el conteo de carbohidratos. También no, ellos enseñan conteo de carbohidratos y ellos también pueden hacer, ellos hacen la agenda de alimentos que el paciente recibe para saber cuántas calorías y cuántos carbohidratos está recibiendo ese niño. Entonces, la idea es que ojalá lo hagan los pacientes, pero si el paciente no tiene la forma de hacerlo, nosotros lo hacemos. ¿Qué requisitos debe tener ese paciente? Reconocer carbohidratos. Hay que enseñarle al paciente qué son carbohidratos. En términos generales, a veces les decimos lo que no es. No es ni el pollo, ni el pescado, ni la res, ni el cerdo, ni el huevo, ni el queso. O sea, nada de origen animal, incluyendo el huevo y el queso. De resto, lo que no esté ahí, todo es carbohidrato. Todo es carbohidrato. Después hay que unificar las medidas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a hablar de tazas, onzas, cucharaditas, cucharas, es importante que estemos hablando de la misma medida. Los pacientes en su casa, para ellos una taza puede ser de este tamaño, para nosotros puede ser de este tamaño. Entonces tenemos que unificar y decir que estamos hablando de una taza de 240 mililitros, que equivale a 8 onzas. Entonces,
Hay que buscar la forma de unificar las medidas. Estamos hablando de vasos de 7 onzas o 8 onzas, porque es que si no, vamos a tener errores en el conteo de carbohidratos. Tener un listado de equivalencias. Hay nutricionistas que entregan el listado de equivalencias. ¿Qué quiere decir el listado de equivalencias? Que le ponen 8 onzas de leche equivalen a 10 gramos de carbohidrato. Una tajada de pan equivale a 15 gramos de carbohidrato. O la papa que pesa tanto tiene tantos gramos de carbohidrato. Hay que entregarle al paciente una lista de equivalencias. A veces Google nos da la información, sobre todo si lo hacemos por peso. Ahora vamos a ver eso. Y las bases matemáticas. Si el paciente o los cuidadores de este paciente quieren contar carbohidratos, deben tener bases matemáticas, porque tienen que saber dividir, restar, multiplicar y a veces regla de 3. Este es un ejemplo de las tazas medidoras. Aquí tenemos tazas medidoras donde nosotros podemos ayudarle al paciente que unifique esa taza que tiene en la casa. Cuando estamos hablando de la taza, ¿a qué equivale? Se equivale al tazón, a cuántas onzas equivale, cuántos mililitros, y con eso ya estamos tranquilos. Si no tienen la taza medidora, no necesitamos que la compren si tienen un tetero, porque ustedes saben que los teteros vienen marcados en mediciones, en onzas, y eso nos ayuda, pueden meter los alimentos en el tetero y pueden mirar si es de 8 onzas, 3 onzas, 5 onzas. Es importante tener en cuenta que es importante tener en cuenta, bueno, tuve una interrupción en la clase, discúlpeme. Entonces, es importante tener en cuenta que estas mediciones se deben hacer con los alimentos cocinados, no con los alimentos crudos. Si yo quiero saber el arroz, cuánto me ocupa en una taza, tiene que ser con el arroz cocinado, la pasta cruda, la pasta cocinada, perdón, los frijoles cocinados, las lentejas cocinadas, las verduras. No debemos hacerlo con los alimentos crudos. La otra forma, y es una forma mucho más completa, más precisa, es la de la balanza. Tener una balanza digital y pesar los alimentos. Pero para esto se necesita tener la lista de referencia y, por ejemplo, si yo peso el arroz que me voy a comer encima de la balanza y tengo una referencia que me dice que 100 gramos de arroz tienen 20 gramos de carbohidrato y resulta que pesé el arroz y tiene 50, pues tengo que hacer una regla de 3 para saber cuántos gramos de carbohidrato me voy a comer. Por eso es importante que hayan conocimientos matemáticos en el conteo de carbohidratos. También, cuando salen, deben verificar el contenido nutricional de los alimentos. Es importante mirar que en el contenido nutricional nos vamos a fijar en los carbohidratos totales. No nos vamos a fijar en azúcares, nos vamos a fijar en carbohidrato total. Aquí dice 9 gramos, pero también es importante ver tamaño por porción. Y aquí dice que en este hay 13 porciones, pero aquí nos están hablando cantidad por porción. No nos están hablando de las 13, sino por porción. Y aquí la porción es una cucharada. Quiere decir que una cucharada de este alimento tiene 9 gramos de carbohidrato. Y eso es lo que uno tiene que enseñarles a los pacientes a identificar, a interpretar. Ojo con el tamaño de porción y carbohidrato total. La fibra también hay que tenerla en cuenta, pero normalmente está sumada aquí en el carbohidrato total.
Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de insulina que necesitamos de acuerdo al conteo de carbohidratos? Para poder calcular eso llamamos el cálculo del bolo de insulina. Necesitamos tener dos términos que se llama la relación insulina-carbohidrato o el ratio de carbohidratos y el factor de corrección. ¿Qué es la relación insulina-carbohidrato? Pues es la insulina necesaria para el alimento que vamos a comer y eso significa es una unidad de insulina, ¿cuántos gramos de carbohidrato me cubre? Y el factor de corrección es la insulina necesaria para bajar el exceso de glucosa por encima de la meta. Entonces, una unidad de insulina, ¿cuántos miligramos por decilitro me baja la glucosa? Ambos factores vamos a aprender a calcular. La relación insulina-carbohidrato lo calculamos de esta fórmula. Esta es una constante que salió por peso en libras sobre la dosis total de insulina. Esta constante de 2.8 por peso en libras se redujo a un factor de carbohidratos que se llama 500. Entonces, fijémonos más en esta fórmula. 500 sobre la dosis total diaria de insulina es lo que vamos a usar para el ratio de carbohidratos. Algunos preescolares van a necesitar 450 sobre la dosis total diaria. Entonces, ¿qué necesitamos conocer aquí? 500 va a ser siempre una constante, necesitamos conocer dosis total diaria y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Pero esta es la forma de calcular el ratio, ¿ya? Y el factor de corrección, igual hay una constante. Tenemos una constante que es 1700, pero puede oscilar entre 1800 y 1500. El doctor Davidson recomienda 1700, pero la Academia Americana de Diabetes y el ISPA recomiendan usar 1800. Se vuelven constantes y lo vamos a ir sobre la dosis total diaria. 1700 o 1800 sobre la dosis total diaria. Entonces volvemos otra vez. Vamos a ver cómo calculamos la dosis total diaria. La dosis total diaria la vamos a calcular de acuerdo al peso del paciente o las dosis previas de insulina que el paciente tenía. Es decir, que si este es un paciente que venía recibiendo insulina basal y prandial y sumo las dos insulinas, eso es la dosis total diaria. Por ejemplo, 10 de Lantus y 10 de prandiales en total de las tres comidas, o sea, sumando desayuno, almuerzo y comida, nos da 10, es un total de 20, luego la dosis total diaria es 20. O si yo voy a calcular la dosis de insulina, 0.5 unidades por kilo día, ahí estoy usando el peso y eso es lo que me va a dar la dosis total diaria de insulina. Entonces, ya vimos que ya sabiendo calcular la dosis total diaria, podemos calcular la relación carbohidrato, 500 sobre dosis total diaria, el ratio de carbohidratos o el factor de corrección o índice de sensibilidad, 1800 sobre dosis total diaria. Vamos a ver este caso clínico para que veamos más claro. Esta es una niña que tiene 5 años de edad y acaba de debutar en diabetes. Se inicia insulina subcutánea en esquema intensivo prandial y basal a 0,5 unidades por kilo día. Miren que aquí ya empezamos la dosis por kilo. Pesa 18 kilos. Entonces, calcúleme cuál es la dosis total diaria por kilo. 0,5 por 18. ¿Cuánto nos da? 9 unidades. ¿Cuál es su dosis total diaria? 9 unidades. ¿Cuál es su ratio de carbohidratos? 500, que es una constante, recuerden siempre, sobre la dosis total diaria 9. Eso me da 55.5, lo voy a redondear a 55. ¿Esto qué significa? Que una unidad de insulina me cubre 55 gramos de carbohidrato. Quiere decir que si mi desayuno tiene 55 gramos de carbohidrato, yo me voy a poner solo una unidad.
Pero si mi desayuno tiene 100 gramos de carbohidratos, yo necesito 2 unidades. Igualmente para el almuerzo, igualmente para la cena. Y mi factor de corrección, igual una constante, 1700 dividido 9. Eso me da 1,88.8, lo redondeo a 1,88. ¿Qué significa esto? Que una unidad de insulina me va a bajar 188 miligramos por decilitro la glicemia. Y esto lo voy a usar cuando mi glucosa esté por encima de la glucosa objetivo, 140. Mi glucosa preprandial. Si estoy por encima de 140, yo aplico el factor de corrección y el ratio de carbohidratos. Si yo estoy por debajo de 140, solo aplico el ratio de carbohidratos. Es importante empezar con el ratio y el factor de corrección igualito en todo el día. Pero cuando el paciente viene a control, porque ya se llama el afinamiento, hay que revisar si se le cumplen o no estos factores en el día a día y a diferentes horas. Por lo general, el ser humano y los niños son más resistentes en la mañana, menos al mediodía y un poquito en la tarde. Y esto puede llevar a que necesitemos más insulina en la mañana, menos insulina al mediodía y un poquito más a la cena. Eso va a hacer que los ratios cambien y que el factor de corrección cambie. Pero ya no van a cambiar volviendo a calcular dosis total diaria. Ejemplo, a Liliana le tocó un ratio de 55, el desayuno 55 funcionó, pero el almuerzo no le está funcionando. Es mucho. Entonces yo le puedo poner al almuerzo un ratio de 65. Ya la cena le funciona el 55. Entonces ella queda con 55 al desayuno, 65 al almuerzo y 55 a la cena. El factor de corrección. ¿Funciona todo el día? Perfecto. Ah, es que por la mañana no me funciona, me pide más insulina. Entonces yo puedo tener un factor de corrección al desayuno de 150 y dejo 188 y 188 para el resto del día. No tengo que volver a calcular los factores con la constante. Ya una vez yo arranque con ellos, simplemente voy ajustando en el seguimiento de acuerdo a la glucometría. Bueno, vamos a mirar qué comió Liliana. Al desayuno tenía huevo, pan tajado, un pan tajado, café en leche. Y este tiene, desglosémoslo, café y leche en onzas. ¿Cuántos carbohidratos está comiendo al desayuno? Entonces, ya sabemos que el huevo no cuenta. El pan tajado, una tajada de pan, tiene 15 gramos de carbohidrato. Café no es carbohidrato. Y la leche, sabemos que 8 onzas de leche tienen 12 gramos de carbohidrato. Entonces ahí tenemos que preguntar cuántas onzas de leche le puso al café, porque a veces le ponen agua. Si fue puro leche y fue una taza de 8 onzas, entonces sabemos que aquí hay 12 gramos de carbohidrato. Entonces, ¿cuánto se está comiendo al desayuno? El pan, 15 gramos, leche 12, en total 27 gramos de carbohidrato. Si ella necesita una insulina por 55 para 27, ¿cuánto? Entonces dividimos 55 entre 27. Pero si su glucometría antes del desayuno estaba en 200, estaba pasada de su meta, que es 140. Entonces cogemos 200 menos 140 y eso lo vamos a dividir entre 188
y nos dice cuánta insulina adicional le tenemos que colocar. Miremos el ejemplo del almuerzo. En el arroz, media taza, verduras, media taza, carne, jugo de mango. ¿Cuántos carbohidratos hay en el arroz? El arroz cocinado, sabemos que una taza de arroz trae 45 gramos de carbohidrato. Luego aquí hay 22.5. Las verduras cocinadas están más o menos en 5 gramos de carbohidrato una taza, o sea que aquí vamos en 2.5. La carne no se cuenta y el jugo de mango 7 onzas equivale a 15 gramos de carbohidrato. O sea, ¿cuántos tenemos aquí? 22.5 y 15, ¿cuánto nos da? 37. Y su glucometría 145. O sea que realmente está 5 puntos pasada, no creo que le toque ponerse adicional, pero entonces si el ratio es 55, dividimos 55 entre 22.7 y esa es la cantidad de insulina que le toca. ¿Cómo evaluamos si funcionó o no funcionó? Aquí tenemos el ejemplo de esta gráfica que va de 0 minutos a 5 horas. En el momento en que yo coma, mi glucosa preprandial, si está en 100, si mi respuesta de glucosa a las 2 horas cae por debajo de 70, es mucha insulina. Si a las 5 horas sigue por encima de 250, le faltó insulina. Pero si a las 5 horas estoy llegando al mismo valor con que arranqué, es la dosis aceptada. Es decir, que yo puedo evaluar si mi ratio de carbohidratos funcionó. Fíjense que aquí no estamos hablando del factor de corrección, sino el ratio de carbohidratos. Es que generalmente entre las 4 y las 5 horas yo esté en la misma dosis preprandial y que en este lapso de estas 4 horas yo no haya comido absolutamente nada, yo no haya hecho ejercicio, yo no haya tenido ningún estrés emocional, ninguna alegría, porque todo esto también afecta. Hay otra forma también, y es que 2 horas después, este valor tiene que estar más o menos 60. O sea que si 2 horas después estoy máximo en 160, voy bien. Y después puede empezar a caer. Entonces, medir 2 horas después la glucometría postprandial, si está máximo 160, voy bien. No tengo que esperar 5 horas para evaluarlo. Entonces, entre la pre y las 2 horas, la diferencia no debe ser mayor de 60 miligramos. Y si es mayor de 60 miligramos, me faltó insulina. Y si es menor, menor de 60, posiblemente mucha insulina. Y recordar que la resistencia es diferente todo el día. Hay quienes les funciona el ratio de carbohidratos desde el principio y hay quienes no les funciona. Y hay que ajustar el ratio del desayuno, del almuerzo o de la cena de acuerdo al seguimiento de las glucometrías. Funciona si el paciente reconoce bien los carbohidratos, las porciones o las balanzas, sí, funciona. Si no, no va a funcionar. Lo otro que hay que tener en cuenta es que hay que ponerse la insulina. Estamos hablando de insulina ultra rápida, no estamos hablando de cristalina, estamos hablando de insulinas ultra rápidas, análogos, y las que tenemos en Colombia se recomienda que se deben colocar 15 minutos antes para que no hayan estas excursiones tan marcadas y así podemos evaluar mejor este tipo de terapia. Si el paciente no puede contar los carbohidratos, no sabe, contémoselo nosotros y digámosle, díganos qué come usted, qué dieta tiene, entonces nosotros le decimos, le necesita tanto insulina para el desayuno, tanto insulina para el almuerzo y tanto insulina para la cena. O la nutricionista le da el esquema de alimentos que necesita para cada alimento y
Sencillamente, nosotros, según el ratio, podemos decirle al desayuno tanto, al almuerzo tanto y a la cena tanto, y el paciente no cuenta carbohidratos, pero se tiene que someter a una dieta que le ha dado la nutricionista. No es una dieta flexible, es una dieta que genera intercambios, pero tienen que tener las mismas cantidades. Y lo importante es supervisar la glucometría postprandial, el crecimiento y el peso del niño. Muchísimas gracias entonces por su atención. Espero que me hayan entendido. Lamento pues estas circunstancias. Es algo excepcional, no planeado. Bueno, estaré atenta a las preguntas. Pues no voy a estar en vivo, pero vamos a mirar eh, cómo podemos en el futuro resolver estas dudas.